Escuchad esto, De Bruyne tiene una de las historias más trágicas y emotivas de todos los futbolistas. Y sabiendo esto, es 10 veces más impresionante que haya conseguido convertirse en una superestrella del fútbol. Desde el principio fue abandonado por su familia adoptiva y casi expulsado de su academia. Cuando se suponía que había tenido su gran oportunidad, su novia lo engañó con uno de sus compañeros de equipo y lo convirtió en un desastre mental. Terminó siendo considerado un fracaso por los medios de comunicación y aún así utilizó su ira como combustible para ser más grande y al final había llegado a la cima y aún así la vida no dejó de golpearlo con tragedia tras tragedia. Esta es la increíble historia de Kevin De Bruyne. Disfrutad. Todo empezó en su jardín, donde después de romper repetidamente las macetas, sus padres le obligaron a jugar solo con su pie débil. Mirando ahora hacia atrás, supongo que fue una buena decisión. A los 8 años ya se estaba metiendo en líos. Hacía 2 años que se había afiliado a su club local, el Trouchen, y ya estaba intentando dar el siguiente paso en su carrera. Así que simplemente le dijo a su entrenador que los entrenamientos eran mejores en el Kent y se trasladó a su nuevo club. Sin embargo, las cosas en el Kent no fueron más fáciles. No era un alborotador, pero aunque era extrañamente tranquilo, tenía un carácter muy fuerte, era ambicioso y excesivamente honesto y parece que eso asustó a sus compañeros de equipo e incluso a sus entrenadores, los cuales intentaban por todos los medios que fuera normal. Pero aunque lo intentaban mucho, rara vez lo conseguían. Una vez, por aquel entonces, estaba tan molesto porque uno de ellos siempre estaba encima de él que se negó a soltar el poste de la portería hasta que sintió que le habían entendido. Salvo que para entonces ya era de noche. Ese mismo entrenador se inclinaría después y admitiría que es terco como una mula, pero ahora veo que eso es lo que le hizo tan grande. Sin embargo, con el tiempo, las noticias sobre su gran talento llegaron a todas partes y el Genk, sabiendo que el chico era infeliz, le convenció para que cruzara el país, él solo, para jugar con ellos. Pero fue en ese momento cuando De Bruyne sufrió su primer desengaño. Tras un año viviendo en un internado, el Genk llegó a un acuerdo especial por el que los jugadores jóvenes, en lugar de alojarse en sus instalaciones, serían acogidos por una familia de acogida. Y así, De Bruyne, junto con 2 de sus compañeros de equipo, se mudó con su nueva familia. Pero el último año había sido duro para De Bruyne. Ya era socialmente incómodo en su ciudad natal, pero ahora al otro lado del país y hablando con un acento raro. Bueno, como él mismo dijo, han sido los años más solitarios que he vivido. A pesar de todo, ahora con esta nueva familia se sentía seguro, ya no estaba tan solo y eso le ayudaba a encajar. Después de un año parecía que todo había ido bien. Le iba bien en la escuela, le iba bien en el fútbol, sin peleas, sin problemas. Cuando se despidió de ellos antes de las vacaciones de verano, su familia de acogida le devolvió el saludo y le dijo que lo verían el año que viene. Pero en el momento en que llegó a su ciudad natal, entró en su casa y se encontró a su madre llorando. Le miró y le dijo algo que, según sus propias palabras, marcó el resto de su vida. La familia de acogida ha llamado y no te quieren allí. Se trata de cómo eres. Dicen que eres demasiado callado, que no pueden interactuar contigo, que eres demasiado difícil. De Bruyne se obsesionaba con estas palabras, porque nadie le había dicho nada. Estaba tan concentrado en triunfar que se había limitado a hacer todo lo posible por no causar problemas, manteniéndose callado dentro de su habitación a la espera de la siguiente sesión de entrenamiento. Pero resulta que de alguna manera eso era un problema. Y mientras su madre terminaba de contarle lo sucedido, él simplemente cogió un balón de fútbol del suelo y corrió a su patio trasero. Y pateó el balón contra la valla durante horas. Con esas 5 palabras resonando en su mente, se trata de quién eres, se trata de quién eres. Lo peor ni siquiera era que le hubieran abandonado esas personas que para él eran su familia. Lo peor era que se habían puesto en contacto con el club y ahora pensaban que era un problema. Tanto que no estaban dispuestos a pagar a otra familia de acogida para que se hicieran cargo de él y en su lugar lo enviarían a otro internado. Pero este era especial. Era un internado para niños con problemas. Cuando por fin se calmó el dolor, se relajó y se dijo a sí mismo en voz alta: todo va a ir bien. En 2 meses voy a estar en el primer equipo. Pase lo que pase, no voy a volver a casa siendo un fracasado. Pase lo que pase. En ese momento ya tenía 16 años y aunque ya había jugado algunos partidos con el equipo B, era, según sus propias palabras, un don nadie. Pero ese año, una vez terminado el verano, llegó alguien y me limitaré a citarle. Tenía tanto fuego dentro de mí, era una locura. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Jugamos un viernes por la noche. Empecé en el banquillo,
Cuando entré en la segunda parte, me volví loco. Un gol, ya no te quieren. 2 goles, demasiado tranquilo. 3 goles, demasiado difícil. 4 goles, ya no te quieren. 5 goles por ser quien eres. Había sido una actuación tan incontestable que De Bruyne fue subido al primer equipo inmediatamente. Había pasado un mes y 20 y pico días. En realidad, había llegado al primer equipo más rápido de lo que él había prometido que llegaría. Una vez allí, el club empezó a actuar un poco raro, diciendo que querían pagar a la familia de acogida para que volvieran a vivir con ellos. Incluso se presentaron y los padres de acogida le dijeron que todo había sido un gran malentendido, que obviamente les gustaría que se quedara. Lo que querían decir antes era que solo querían que vinieran los fines de semana. Pero antes de que terminaran de intentar salir del agujero en el que se habían metido, De Bruyne les dijo: me tirasteis a la basura, y ahora que me va bien me queréis de vuelta. Y antes de que pudiera decir algo, les dio la espalda. Finalmente, cuando habló de esto en una entrevista, dijo que probablemente debería haberles dado las gracias porque fueron sus acciones las que le impulsaron a hacerse grande, y de hecho, los años siguientes fueron algo especial. En el primero apenas jugó, en el segundo empezó a tener algunos minutos y en el tercero arrasó en la liga, marcando 5 goles y asistiendo en otros 16, llevando al Genk al tercer título de la liga de su historia por medio punto. Puede sonar raro, pero en realidad es cierto. En la liga belga, en caso de empate a puntos, se redondea medio punto a la baja la parte de ellos obtenida desde la primera fase, y eso es justo lo que ocurrió aquel año. Sí, esa es la carrera por el título más reñida de la que has oído hablar. Deja un like en el vídeo. Ese mismo año todavía consiguió dar un paso más. Debutó con la selección belga e impresionó a todo el mundo al instante. Vicens llegó a decir que cuando terminó su primera sesión de entrenamiento juntos, todos los jugadores hablaban entre sí en plan ¿habéis visto? Además, un dato curioso, su madre nació en Burundi, en África, por lo que técnicamente podría haber jugado para ellos en su lugar. Me pregunto por qué no lo hizo, ¿eh? Pero a pesar de su éxito, no creas ni por un segundo que De Bruyne había cambiado. Su carrera de jugador de banda estuvo llena de momentos extraños. Primero a los 19 años, que se enfrentó a la estrella del equipo Elianif Barda para quejarse de que no trabajaba lo suficiente en los entrenamientos. Y luego, en 2012, se enfadó tanto por las malas actuaciones de su equipo que utilizó una rueda de prensa posterior a un partido para decir «me avergüenzo de mis compañeros» y sugirió a aquellos que no tengan ganas de jugar que se vayan. Pero al final, en realidad, sería De Bruyne quien se marcharía fichando por el Chelsea, tan impresionado por sus actuaciones que pretendía convertirlo en su sustituto de Frank Lampard. Pero antes de eso, se iría cedido al Werder Bremen, en la Bundesliga, que no tardó en consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Si otros habían causado sensación por sus llamativas habilidades, De Bruyne era sencillo y de alguna manera eso resultaba aún más impresionante. Porque como Cruyff había dicho una vez, el fútbol es sencillo. Pero jugar al fútbol sencillo es lo más difícil que hay. Incluso con el Bremen, luchando por el descenso, De Bruyne marcó 10 goles y dio 9 asistencias y se llevó el premio al mejor jugador joven del año. Pero a De Bruyne le costó concentrarse esa temporada porque justo ese año su novia le engañó con su amigo de la infancia, ex compañero de academia y de equipo internacional, Thibaut Courtois. Y ella ni siquiera fue amable al respecto, confirmando todo el escándalo a la prensa y asegurándose de decir que Courtois le dio en una noche más de lo que De Bruyne le había dado en 3 años. Aunque para ser justo, se aseguraría de decir que lo hizo por venganza. Supuestamente De Bruyne le había engañado meses antes. Sin embargo, con su estado de forma tocando fondo justo cuando más necesitaba rendir y Mourinho haciéndole pasar un mal rato, De Bruyne sería vendido después de solo media temporada jugando en el Chelsea. Solo había conseguido una asistencia y ni un solo gol en ese momento. Su siguiente destino fue el Wolfsburgo, de vuelta a la Bundesliga, pero una vez más De Bruyne canalizó su rabia en su juego. Incluso cuando Courtois se unió al Chelsea después de su marcha en lo que parecía una injusticia poética, De Bruyne se las arregló para mantener la calma y ser el hombre más grande, permitiendo a Courtois seguir jugando con la selección belga después de que el entrenador le diera a De Bruyne el poder de decidir si su comportamiento debía ser castigado. De hecho, ese mismo año De Bruyne fue el mismo goleador de Bélgica en la fase de clasificación, conduciéndola a su primer torneo internacional en 12 años. Una vez iniciada la siguiente temporada, De Bruyne aprovechó ese lienzo en blanco que se le había dado y creó una obra maestra con 16 goles marcando 2 al Bayern en un partido que acabó convirtiéndose en su primer derrota en casi un año, así como la absurda cifra de 27 asistencias y 21 de ellas en la liga, que en aquel momento era el récord de la Bundesliga.
Llevó al Wolfsburgo al título de Copa y al segundo puesto solo por detrás del Bayern, y para el colmo, se ganó un puesto en el Balón de Oro, y ganó el premio al mejor jugador del año de la Liga. Y si se preguntan cómo consiguió remontar tanto después de que le rompieran el corazón, pues es que ese año conoció a su futura esposa. Estaba tan inseguro tras años de persecución mediática que su amigo tuvo que cogerle el teléfono y enviarle aquel primer mensaje, pero ahora, De Bruyne dice que ella le cambió la vida, que sin ella nunca habría podido salir de su caparazón. A finales de año ya estaban a punto de tener su primer hijo y desgraciadamente llegó un gran susto cuando una mañana su mujer se despertó y estaba sangrando. En el momento en el que De Bruyne se sintió impotente en el pasillo del hospital, se dio cuenta de que la vida era mucho más que fútbol, y aunque al final todos estaban bien, una vez más había vivido un momento que le cambió la vida. Y un año después de su fichaje por el Manchester City por 76 millones de euros, lo que le convirtió en el jugador más caro de la historia de la liga, según la divisa, llegó un hombre que cambió su vida para siempre, Pep Guardiola. Desde su regreso a la liga, De Bruyne fue tachado de fracaso, de rechazo del Chelsea, pero entonces Guardiola sentó a De Bruyne y le dijo simplemente: Kevin, escucha, puedes ser un jugador top 5 del mundo, top 5 fácilmente. Si antes De Bruyne tenía problemas con los entrenadores autoritarios, este era el enfoque perfecto, no había necesidad de saltarse. De Bruyne no necesitaba demostrar que Pep Guardiola estaba equivocado, quería demostrar que él tenía razón. Y con cada temporada que venía después, las afirmaciones de que no era más que un fracaso del Chelsea se desmoronaban poco a poco. En su segunda temporada con Pep, De Bruyne encabezó la lista de asistencias con 16 pases de gol y llevó al City a convertirse en el primer club de la historia en alcanzar los 100 puntos. Durante el verano, su estado de forma no hizo más que aumentar, ya que tras varios torneos decepcionantes con Bélgica, De Bruyne consiguió por fin hacer realidad su sueño de devolver la gloria a la selección, formando pareja con Eden Hazard en uno de los torneos más exitosos de su historia, incluso marcando el gol de la victoria para eliminar a Brasil en cuartos de final, antes de caer ante Francia y vencer a Inglaterra para conquistar la medalla de bronce, el mayor logro de Bélgica en un mundial. Las afirmaciones de Guardiola poco a poco se iban haciendo realidad, pero 2019 resultó ser otro año duro. Sus lesiones se repetían una y otra vez y al día siguiente de nacer su segundo hijo, De Bruyne se rompió un ligamento de la rodilla, dejándolo con una férula. Llamó a su mujer y ella notó una lágrima en su ojo. Él le dijo: no voy a poder ni vestirme, ahora vas a tener 3 bebés en casa, y él simplemente rompió a llorar. Ella estaba tan preocupada como conmocionada. Una vez se calmó, le dijo: ni siquiera lloró en nuestra boda, no lloró cuando nacieron los niños, y uno nació literalmente ayer. Reflexionando sobre ese momento, él continuaría diciendo bodas y funerales: soy una roca, pero quítame el fútbol y estoy acabado. Pero no te preocupes, una vez recuperó la forma no miró atrás. La temporada 19-20 se convirtió en un hito en su carrera y aunque el City no ganara el título con 20 asistencias, por no hablar de 13 goles más, De Bruyne había empatado al legendario Thierry Henry en el récord de asistencias de todos los tiempos de la liga y había sido nombrado mejor jugador de la liga. Si el Balón de Oro hubiera existido en 2020, lo más probable es que hubiera sido elegido como uno de los 5 mejores del mundo, pero supongo que tendremos que esperar. Desde entonces no ha dejado de sobresalir y me quedaré con unas palabras que dijo Pep Guardiola: Messi se sienta en una mesa él solo, pero De Bruyne sin duda puede sentarse en la mesa de al lado. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejarme un like, un comentario no está de más y nos vemos en el próximo. Adiós.